está grabando, acaba de decir, ¿verdad? La misma computadora lo acaba de decir, es que estas clases se están grabando como se les informó esta tarde a través de la pastora Janet. Antes de presentarle al que va a exponer en esta noche, yo quisiera pedirle al pastor Jaime Galván, que el pastor y el apóstol que está a cargo aquí de la iglesia Reino de Embajadores y está esta noche con nosotros presencialmente, que él sea el que ore para comenzar este tiempo. Aquí estoy. Buenas noches, bendiciones a todos. Una alegría volver a estar aquí en las clases. La semana pasada no me pude conectar, pero sé que fue de gran bendición. Así que vamos a orar para que el Señor sea en esta noche impartiéndonos todo aquello que Él quiere revelarnos para nuestra libertad y sanidad en el nombre de Jesús. Oremos, Padre, en esta hora te doy toda la gloria y toda la honra. Te damos gracias por podernos reunir esta noche y como decía Soki, a pesar de la distancia, estar cerca los unos de los otros y más que nada ser unos en el espíritu, Señor, y que tu espíritu pueda ministrar y tu palabra puede ministrar aún a la distancia, porque así es la autoridad y el poder de tu palabra y de tu espíritu. Que tú te glorifiques en esta noche, que tú reveles la verdad para que la verdad nos haga libres en el nombre poderoso de Jesús. Ponemos a Vlad y a Miriam y a cada uno de nosotros en tus manos, nosotros y nuestras familias, para que tú nos guardes y nos cubras en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Estaré amén, por aquí. amén. Bendiciones. Así es. Qué bueno. Antes de presentarle al doctor Vladimiro Zúñiga, yo vamos a hacer otra vez a leer los pasajes básicos que hemos estado leyendo y a revisar las definiciones. Estamos diciendo en Isaías 61 que, que lo que cubre la sanidad interior y la liberación lo podemos ver en ese pasaje de Isaías 61 del versículo 1 al 5, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Estoy leyendo de la Biblia Las Américas. Me ha ungido para traer buenas nuevas a los afligidos o abatidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad al cautivo. ¿Se dan cuenta? Quebrantado de corazón, sanidad interior, que libertad al cautivo y liberación a los prisioneros. Está hablando de liberación, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, que esa parte el Señor no la mencionó. Cuando él lee esta porción, él no la menciona en Lucas, porque nosotros estamos bajo el año favorable del Señor. Todavía no se enfrenta el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los afligidos que unción se les dé diadema, corona en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Para entonces, porque entonces van a reedificar las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas y los lugares devastados de muchas generaciones. Vamos a llegar hasta ahí. Y es interesante que esas ruinas, esos lugares devastados y asolados, por eso es que estamos sanando nosotros estamos utilizando el rastrillo en todas estas lecciones, para luego poder utilizar la pala y también aplicarla a otras personas, ¿verdad? Como hicimos el primer día. Porque parte del mandato grande que hay sobre la iglesia es el trabajo con las ruinas, esa reedificación de ruinas de muchas generaciones en la vida, que es lo que dice Nehemías 4:10. Nehemías 4:10 dice que los carreadores se han agotado porque el escombro es mucho. Dice, desfallecen la fuerza de los cargadores, de los acarreadores, y queda mucho escombro.
porque el escombro es mucho. La meta es que sanemos para sanar, que en cada iglesia local se pueda levantar un equipo que pueda administrar sanidad y liberación. ¿Por qué? Porque los acarreadores nos cansamos y por el escombro es demasiado, es mucho trabajo que hay que hacer. Así que preparémonos para hacerlo, no para guardar la información, no para recibir nosotros solamente y para engavetar la información, es para ponerla en práctica lo más pronto que pueda, para que en ese ejercicio no se pierda y se gane destreza. Por supuesto, hemos leído Primera Tesalonicenses 5:23, que dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida del Señor. Dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de la coyuntura y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, el Espíritu de Dios es el que hace división entre nuestra alma y nuestro espíritu. Y puede entrar a lo más profundo de las cosas que han estado anidándose ahí y nos han estado dañando. Repasemos un minuto la definición que se la habíamos enviado. La definición: sanidad interior es el milagro instantáneo o progresivo a través del cual el Espíritu Santo limpia, ordena, restaura el alma, sanando emociones, rompiendo prisiones en las personas que deciden voluntariamente rendir su vida y someterse al gobierno de Cristo. ¿Qué es la sanidad interior? Un milagro instantáneo y progresivo. ¿Cómo lo hace? Limpiando, ordenando, restaurando el alma, sanando emociones y rompiendo prisiones. ¿En quién los hace? Lo hace en los que deciden voluntariamente rendir su vida y someterse al gobierno, al señorío de Cristo. La liberación. Este es un repaso. Ustedes este material ya lo tienen. Repaso. Liberación es el milagro instantáneo y progresivo en el que se aplican los beneficios de la muerte y resurrección de Jesús, desatando, desligando y liberando a las personas de opresión, atadura y cautividad de espíritus inmundos a través del poder del Espíritu Santo. ¿Qué es la liberación? Un milagro instantáneo y progresivo. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. ¿Qué hace? Aplica los beneficios de la muerte y la resurrección de Jesús a la persona oprimida, atada y cautiva por espíritus inmundos. ¿Cómo lo hace? Desatándolo, desligándolo y libertándolo. Y en esta noche nosotros vamos a tocar dos temas en esta noche. ¿Puede un cristiano estar endemoniado y cómo nos contaminamos con espíritus inmundos? El doctor Vladimir Zúñiga, que lo conocí en Guatemala en aquellos años donde él era soltero y era un estudiante universitario que dejó los estudios de medicina para irse al Instituto Bíblico a estudiar, y allí fue donde yo lo conocí, dando clase en el Instituto Bíblico eh, dirigido por el hermano Norman Parish en Guatemala. Y luego él volvió a terminar su carrera como médico, que es lo que él trabaja todo el tiempo todavía, pero también pastorea allá en Guatemala. Y por supuesto, él va a ser el exponente de esta noche con estos dos temas. ¿Verdad? Es un gran amigo, un gran consiervo y un hombre de Dios. Por lo tanto, vamos a tener con nosotros esta noche desde ahora a Vladimiro Zúñiga, el doctor Vladimiro Zúñiga y el pastor Vladimiro Zúñiga. Vladimiro, tienes todo el tiempo. Te entrego. Quita que no se te escucha. Sí, sí, Ahora. sí, ahora sí. Muy bien, ahora sí. Muy buenas noches. Gracias, Miriam.
Gladys, dame un minuto. ratificar. Es posible que, dame un minuto. Yo quisiera dos cosas, decirle, todo el que pueda mantenerse en la pantalla, que lo podamos ver, se lo agradecería. Si usted cree que no está preparado, ni está vestidito y quiere mantenerse solamente escuchando, muy bien. Pero si pueden poner su rostro, sería bueno verlo, porque es que estamos tocando unos temas que mirarlo a veces nos ayuda a entender si hay algo que no entienden. Y lo mismo le estamos diciendo, si tienen dudas, por favor, pregunten. No se queden con dudas, escríbanlo, que vamos a contestar, sea que lo escriban ahora, que lo manden en el chat, pero no se queden con dudas. Vladi, sigue. Ok. Buenas noches, hermanos a todos. Pues me alegra mucho poder estar con ustedes un momento, estar compartiendo en este tiempo un tema que en realidad, pues yo lo voy a tocar tal vez desde una plataforma un poco cruda, en el sentido de cómo, ah, cómo, cómo es que se da esta realidad controversial para muchos, que es si un cristiano puede tener demonios o usar esa palabra endemoniado, que es una palabra más directa y a veces que regularmente asusta a la gente. Pero lo que pasa es que la información en relación a la operación del enemigo en la vida de las personas está demasiado tergiversada y tiene muchas aristas de carácter teológico, denominacional, en las que no se puede en un momento determinado pretender que un espíritu inmundo pueda tener algún tipo de influencia o tocar o manifestar a través de la mente, el alma, que vamos a decir mente, voluntad y sentimientos son los componentes del alma, hacia ras, ¿verdad? Pero a través de de esas áreas del ser, es que los espíritus inmundos pueden manifestarse en un momento determinado en la vida de una persona. Y yo creo que es bien importante que nosotros podamos como definir am, estas cuestiones. Fíjense que yo necesito compartir pantalla porque tengo ahí una presentación que nos puede servir de guía. Imagino que se va a quedar grabada. Ya, ya te hice co-host. Ahora puedes darle share. Abajo aparece Ok. un botoncito verde Ajá, y entonces ahí le da, ahí está. ¿lo viste? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, no sé qué pasó, me Si salieron. tienes si tienes la pantalla abierta, te debe aparecer Ah, ahí la opción de share screen o comparte pantalla. compartir, sí. Ahí está. Ya veo tu Ahora, pantalla. ajá, ahora vamos a ver si logro meter no, Muy bien. Entonces ahora la abres como si estuvieras trabajando un PowerPoint normal. Ahí, ajá. y ahí te va a quedar. Ahí está. Y tú la controlas porque eres host. Ok, ok. Ok. Bueno, pues ustedes ven el título que se presenta como si puede un cristiano estar endemoniado. Ya partiendo de esa pregunta, pues podemos empezar a desarrollar realmente lo que es el concepto de, ¿cómo decir?, venir y aclarar las diferentes maneras en las que se percibe esta situación, que es si una persona puede estar afectada por espíritus inmundos. Am, Hay que definir términos. Por ejemplo, la palabra demonía. En términos generales, es una persona que legalmente le pertenece al Señor Jesucristo. Aquí estamos hablando de alguien que tiene una relación, que ya tuvo la palingenesía, tuvo el nuevo nacimiento, y es totalmente propiedad de Dios y de Jesucristo.
pero que voluntaria o involuntariamente ha dejado entrar uno o más espíritus inmundos o demonios a su vida, los cuales están viviendo en un lugar que no les pertenece. O sea, son invasores. Los espíritus inmundos son entidades espirituales que tienen la capacidad de ser parásitos. Parece que hay un elemento espiritual que ellos necesitan todo el tiempo de la vida de la gente. Por eso es que para ellos los seres humanos se tienden a volver una habitación, un lugar donde vivir. Ustedes pueden, por ejemplo, recordar el pasaje en el que Jesús se encontró con el Gadareno y recordarán ustedes que en eso se describe que había muchos demonios, pero ellos pidieron permiso para ir y estar en algunos animales, porque ellos, no sé, en relación a lo biológico, a lo material, esto que es bioquímico, como que se sienten ahí tranquilos. Pero volviendo al concepto de endemoniado, una persona que legalmente le pertenece a Jesucristo, en este caso un hijo de Dios, un cristiano, sí puede voluntaria o involuntariamente dejar entrar, aunque él no crea o él no sepa estos espíritus inmundos a hacer un tipo de operación dentro de su vida. ¿Mm? Ahora, noten ustedes la palabra poseído, ese es otro concepto, y a veces se confunde uno y otro. La palabra poseído es una persona que no tiene a Jesucristo en su corazón y que tiene demonios viviendo dentro de él con todos los derechos legales de estar allí porque es su propiedad. Esa palabra se aplica a una persona que no tiene una relación, que no ha tenido el nuevo nacimiento y que lógicamente está operando continuamente en su vida espíritus inmundos. Claro, eso no significa que él no ha perdido la capacidad de conciencia o qué sé yo, se mueve por la vida, pero puede llegar a un punto en el que llega a ser poseído y se domina, en este caso, las capacidades mentales, volitivas, emocionales de la persona que está teniendo la experiencia de tener estos espíritus inmundos dentro de él. El otro concepto, en este caso, ustedes notan el derecho de propiedad que tiene por el hecho de esta persona ser poseída, ya que él no pertenece, digamos, entre comillas, ¿verdad?, al Señor. El derecho de propiedad le confiere, en este caso a los espíritus inmundos, control y uso de la persona a la que están invadiendo. Bueno, el otro concepto. ¿Qué es lo que ocurre? La liberación, es lo que se acaba de mencionar hace un momentito, entretejido dentro de lo que es el concepto de sanidad. La notificación a los demonios de que Cristo es el dueño de esa persona y que por lo tanto deben de salir. Entonces, eso es liberación, cuando se comunica esa realidad. La obra de sanidad interior, la obra de confesión que muchas veces las personas hacen cuando tocan algún aspecto de su vida secreto, donde pudieron en un momento determinado estar afectados por espíritus inmundos, al nomás abrir esa puerta, los espíritus inmundos salen porque la autoridad de Dios los echa hacia afuera. Y lógicamente la persona que está ministrando toma autoridad y les da notificación de salida. No, si dejamos que los demonios ocupen la parte de la casa, van a contaminar todo y debe de usarse la autoridad legal y espiritual que Cristo nos ha conferido para expulsarlos, para echarlos fuera. Entonces, ahora, ¿qué en realidad es? Un cristiano no puede estar poseído, pero sí puede tener uno o varios demonios operando en su interior y por eso es necesaria la liberación. En este caso, tocamos exactamente la liberación, porque es una forma de ministrar también en forma directa, sin
tocar nada de sanidad interior, sino solamente la persona abriéndola para que ella pueda decir lo que vivió, lo que considera ella que le ha contaminado, y en ese confesar, en ese abrir del corazón, se puede entonces ejercer la autoridad y con autoridad echar fuera cualquier espíritu inmundo que esté operando ahí. Si se puede tener uno o varios espíritus inmundos operando en el interior, por eso se hace necesaria la liberación. Y esta parte de la liberación es fundamental en la vida del Hijo de Dios para que pueda entonces verdaderamente amplificarse la experiencia de salvación, comunión y desarrollar todo el caudal de bendición que trae lo que en griego se llama la sotería, que es la liberación. Ah, no debemos de procurar el término endemoniado porque muchos le dan el mismo significado de poseído y ya nos dimos cuenta que es totalmente diferente. Ahora, lo que sí es que aclaramos que el demonio no puede entrar al espíritu, pero sí puede invadir y operar en el alma y en el cuerpo. Por eso es muy importante entender la trilogía del hombre, que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y en el alma están prácticamente la mente, la voluntad y los sentimientos. Esa es una división, vamos a decir así, bastante antigua. Hoy en día se sabe mucho acerca de la mente. Por ejemplo, aparte de que tiene una capacidad de elaborar, de estructurar pensamientos, ah, de proyectar, de conocer el tiempo, de una serie de funciones que se dan, no solamente biológicas, a nivel de célula, sino a nivel hormonal. La neurociencia hoy ha hecho unos descubrimientos y unos avances enormes en este campo. La mente, bueno, alguien decía por ahí, el ser humano no es un cuerpo con mente, sino es una mente con cuerpo, porque realmente el órgano del cerebro es el que maneja todos los aspectos de la vida biológica, mental y emocional del ser humano. Y ahí es el área en la que precisamente trabaja los espíritus inmundos. Y es de donde se deben de detectar, porque ellos habitan en áreas, vamos a decir así, etéreas, que uno no alcanza a comprender su concepción, pero pensamientos, experiencias. De ahí que una persona que ha tenido una experiencia, pongamos un ejemplo, una herida emocional de cualquier clase, que haya sido un maltrato que marcó el mundo interior y que ese aspecto de su vida está grabado como una historia, pero una historia que todavía irradia mucho dolor. En esa parte del recuerdo, ahí pueden estar habitando ciertos espíritus inmundos y causando dolor, quebranto y destrucción en la vida de la persona, llevándolo a una situación totalmente diferente. Es importante ver esto. Somos templo del Espíritu Santo. La Biblia dice claramente en 1 Corintios 3:16, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Si alguno, miren qué interesante, si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué dice? Santo es. Esta palabra violare es una palabra bien interesante que aparece de forma diferente en diferentes versiones de la palabra. Y esta palabra violare está hablando del templo de Dios. Estamos hablando de una persona que tiene viviendo el Espíritu Santo dentro, que ha sido comprado por precio de sangre, una compra completa y total. Esta persona es susceptible de ser violada, o sea, de que se allane el lugar o el templo en este caso, o la casa
de Dios. 1 Corintios 3:17. Otras eh, otras formas de decir o las traducciones se puede, usan la palabra allanar, si violare, profanare, violentare. El significado de estos verbos nos hace entender que un cristiano puede estar entonces afectado. ¿Por qué razón? Porque los espíritus inmundos pueden violar en un momento determinado, profanar o violentar el templo y entrar. Claro, pueden entrar en aspectos en la mente, pueden entrar en la voluntad, pueden entrar en el alma y en el cuerpo. El espíritu es una parte que no pueden ellos tocar, definitivamente. Ahora, noten ustedes la palabra allanar, que es una forma de traducirlo, significa entrar por la fuerza en casa ajena y recorrerla contra la voluntad de su dueño y ver todo lo que se tenga con el fin de destruir. Regularmente cuando se allana, el objetivo del que entra a la fuerza es para destruir lo que está dentro. Y esa es una operación bien común en los espíritus inmundos. La otra palabra es la palabra violar, infringir, quebrantar, abusar con fuerza un sitio prohibido. En este caso está, si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal. Y este es un pasaje que se usa a veces en el tiempo de ministración, en el tiempo en el que se está ministrando consejería, sanidad interior o liberación en una persona, y uno detecta que hay un espíritu inmundo que está en determinado sitio, uno puede recordar este pasaje. Y este pasaje definitivamente no es bien oído por el enemigo, porque él sabe que si él violó, está en un lugar que no le pertenece y que debe de salir inmediatamente ante la autoridad del Espíritu Santo. Porque el Espíritu del Señor está sobre nosotros y Él nos ha ungido para dar libertad a los cautivos. Y en este caso, este pasaje es una fuente de autoridad. Profanar en la palabra es tratar sin respeto las cosas sagradas, ¿verdad? En este caso, cuando un espíritu inmundo está en un lugar, digamos, en la vida de un hijo de Dios, él está intentando prostituir algo que no le pertenece y el cuerpo, nuestra mente, nuestro ser entero, espíritu, alma y cuerpo, es un lugar sagrado donde el Espíritu Santo habita y donde Dios reina y quiere reinar centrípeta y progresivamente en la vida de todos aquellos en los que Él habita. Por eso, siempre, siempre el enemigo lleva las de perder en cuanto a estar en un lugar donde no le pertenece. Entonces, tocando la posibilidad o la realidad o la teoría de si un espíritu inmundo puede entrar a vivir o a influir en la vida de un cristiano comprometido, de una persona que tiene una relación, una cercanía y una comunión con Dios, pues uno se pregunta, ¿y qué dirá la Biblia acerca de eso? Entonces existen varios pasajes que vamos a estar tocando en esta noche para poder ir dilucidando toda esta situación. Vamos a tocar los pasajes, por ejemplo, este es el primero de Jacobo y Juan. Esta, aquí se desarrolla esto en la Biblia que yendo Jesús, dice la palabra que como se cumplió el tiempo que había de ser recibido arriba, él ya estaba cercano a su crucifixión y a su llegada al Padre de nuevo, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Entonces envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en la ciudad de los samaritanos para prevenirle.
Y entonces, lo que ellos querían era que él pudiera pasar ahí en Samaria y quedarse. Pero lo que ocurrió es que los samaritanos, como ustedes bien saben, no se llevaban con los judíos, había una pelea permanente. Y lógicamente ustedes saben qué es lo que se movía detrás de todos estos pleitos, líos y situaciones. Había unos corajes y un rechazo total a los judíos. Mas dice la Biblia que cuando llegaron los enviados de Jesús, los samaritanos no les recibieron, porque su traza era ir a Jerusalén. Ellos rechazaron prácticamente la estancia y la presencia de Jesús y sus discípulos ahí. Pero como fueron Jacobo y Juan, los discípulos que habían sido enviados, dijeron al Señor, mira, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Fíjense ustedes cómo se da este pasaje. Primero, uno dice, del lugar de donde estaba Jesús, para donde ellos caminaron hacia Samaria, había un espacio de un lugar largo. Ellos llegaron a Samaria y recibieron el rechazo. Fueron rechazados, no permitieron que llegaran ahí. Pero la experiencia de rechazo en los discípulos, en este caso en Jacobo y Juan, desató una enorme, ¿cómo decir?, capacidad de venganza o una sensación de coraje que quisieron montarle un montón de cosas de carácter espiritual. Y ellos dijeron, bueno, ahora que vayamos con Jesús y le digamos que ellos no nos recibieron, inmediatamente le dijeron, Señor, pero si tú quieres, mandamos que descienda fuego del cielo y los consuma, como hizo Elías. Miren ustedes cómo espiritualizan las cuestiones de tal manera que la venganza la espiritualizaron tanto que se iba a volver un acto profético de destrucción contra los enemigos y que los consuma, ni siquiera que los asuste o que algo así, no, ellos querían que se murieran, que se acabaran, que se desaparecieran de ahí. Y Jesús, cuerdamente y equilibradamente, eh, se volteó hacia ellos y les dijo estas palabras, vosotros no sabéis, ¿y qué les digo? Es ¿De que qué espíritu sois? En otras palabras, estos discípulos que habían andado con Jesús por mucho tiempo, estaban en ese momento bajo el control de una venganza, de un desquite, ¿qué decir? Una respuesta de destrucción contra ellos. Y lógicamente estaban bajo la influencia de espíritus inmundos que estaban operando en ellos a través, nótenlo bien, a través de los pensamientos, porque ellos pensaron eso, lo idearon, ¿cómo decir? Lo planearon. Y lo que querían era matar, era quitarle la vida prácticamente a esas personas que los habían rechazado. Y ellos ni siquiera se habían dado cuenta, era tan natural para ellos actuar de esa manera que no se daban cuenta que lo que estaba ahí operando, lo que estaba teniendo el control, lo que había tomado las riendas de ese rechazo en ese momento, era el espíritu inmundo. Pero el rechazo activó en ellos una serie de situaciones probablemente que se aunaron para que tuvieran la respuesta tan drástica de querer hacer que descendiera fuego del cielo y consumiera a aquellas personas de Samaria. Entonces uno se pregunta, ¿puede una persona que tiene una relación con Jesús de cercanía de comunión, que es hijo, puede estar afectado por espíritus inmundos? mm, Yo lo dejo a su consideración. Si quiere discutimos, podemos abrir ¿cómo decir? Este pasaje bíblico y platicarlo. Si alguien quisiera dar una opinión y
ampliar o decir o compartir lo que ven. Pueden alzar la mano o abrir el micrófono. Bueno, como la presentación es bien directa en términos de hacer ver que sí se da una operación, digamos en este caso del enemigo, a través de los pensamientos, de la forma de conducirse y de las relaciones interpersonales de un ser humano. La mente, la voluntad y los sentimientos están envueltos ahí. Y estas tres áreas están manejadas, en este caso, por un espíritu inmundo. Jesús les dijo, no sabéis, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Ustedes no se dan cuenta en este momento que están bajo el control, pongámosle nombre, de un espíritu de venganza, de un espíritu de muerte, de destrucción, que lo que ustedes quieren es, ¿verdad? O sea, Jesús los llevó y les aclara lo que él vino a hacer. Vamos a ver, el acto, Jesús conocía la intención, el acto de venganza, la operación del enemigo. Jesús detectó en ese momento eso. Claro, ahí se estaba operando a gran escala, pero es bien común hoy en día que nosotros sin darnos cuenta tengamos una condición de resentimiento y tengamos reacciones explosivas aún en nuestras relaciones de cariño más importantes dentro de nuestra misma familia, con amigos, compañeros de trabajo, y es bastante probable que algunas veces nosotros estemos influidos en un alto porcentaje por un espíritu inmundo. Claro, no todo enojo es una contaminación espiritual, pero puede darse. Esto fue nada más un rechazo. Ustedes no pueden pasar por aquí porque van para Jerusalén. No los aceptamos. Un rechazo. A ellos les dolió y se les procesó de alguna manera, de tal forma que llegó un espíritu inmundo y tomó. Pastor, se le silenció el micrófono. No te escuchamos, Vladi. Tienes que quitar lo tiene en silencio. Ok, Ahora sí, ahora sí se me oye. escucho. Ah, ok. Es Lo importante, activé ahí sí, se por activó. equivocación. Es importante que tomen nota y que si quieren hacer preguntas, por favor, háganla. Eso es importante, que no se queden con dudas. Estamos tocando un tema que parece sencillo, pero no lo es. El hecho solamente de pensar que podríamos estar contaminados los cristianos, eso usualmente es uno de los tópicos que más te trae conflicto para entender. Así que lo que Vladi, queremos esta noche es que eso esté claro, ¿ok? En lo Vladi, que se va a ir tocando. ¿Mm? Vladi, Exactamente. permiso, tengo Sí, una pregunta del pastor Edwin Rivera, que está con nosotros, pastor, bendiciones. Dice, ¿cuán frecuente es este acto dentro de la iglesia y cómo se recomienda trabajarlo? Supongo que que el pastor está preguntando sobre el acto de ministrar liberación a creyentes. Entonces, mm, sí, puedo entrar un momentito. sí, sí, sí. Número uno, estamos tratando, volvemos a lo mismo, estamos en la etapa de rastrillo. Hermano, estamos en la etapa de rastrillo. Más que pensar en cómo lo hacemos para ministrar a otros, vamos a pensar en nosotros. Estamos nosotros preparando nuestra propia lista de administración.
a través de lo que tocamos de sanidad, a través de todo esto que vamos a estar hablando, usted lo que estén es diciendo, Espíritu de Dios, muéstrame a mí, revela lo que está operando en mí. Cuando termine, cuando lleguemos después de la clase número 10 por ahí, 10, 11 y 12, vamos a estar tocando cómo ministramos liberación, cómo se ministra la sanidad interior, eso lo vamos a tocar. No va a terminar el curso sin que eso se cubra, pero en este momento lo que estamos tratando de que cada cual mire su vida y identifique, yo soy un creyente, no el otro, no el otro que está sentado en mi iglesia, soy yo soy un creyente y soy en este caso un pastor o soy un líder, yo en lo que está en mi vida habrá presencia de algún área donde el enemigo tomó control y está atada. Es lo que queremos intentar con esta clase que estamos dando, pero esa duda de cómo se va a hacer, sí se va a tocar más adelante. Vladi, sigue. Ok, gracias, Miriam. Sí, cuando presentamos la vida de Pedro, tenemos que pensar en quién es Pedro. Pedro es uno de los cercanos de Jesús, de los que realmente participó de muchos aspectos de la intimidad de Jesús. Pedro era bien impulsivo, pero muy cercano. Y juntamente con Jacobo y Juan, por ejemplo, participaron en la transfiguración. Jesús los llevó aparte y ustedes saben la historia. Ah, Hubo un tiempo en el que Jesús, ahí en Mateo 16, él empezó a decir que a ellos, miren, yo tengo que irme a Jerusalén y tengo que padecer mucho. Los ancianos y los príncipes de los sacerdotes y los escribas van a propiciar de que yo sea muerto, me van a matar, pero voy a resucitar al tercer día. Eso se los empezó a decir Jesús a ellos cuando caminaban, cuando compartían, cuando avanzaban por aquellos lugares polvorientos de la hoy conocida Palestina. Y él decía yo, me van a matar y luego voy a resucitar al tercer día. Entonces, miren lo que pasó. Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle diciendo, Señor, ten compasión de ti. ¿Ah? Esa autocompasión, ¿verdad? Y en ninguna manera, le dice él, esto te acontezca. ¿No? Y entonces, miren, eso parece tan dulce, tan especial, tan, bueno, Pedro, de veras, que le está diciendo a Jesús que él se cuide, que cómo va a andar diciéndole esas cosas, me explico, ¿verdad? Especialmente morir, ¿cómo puede ser eso? Me explico, no puede ser. No, Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Pero la intervención de Pedro era para desviar, o sea, lo que quería, en este caso Pedro, a través de la autocompasión, era desviarlo del propósito de que él fuera a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y noten ustedes cómo Jesús responde. Vladi, estás en mute. Okay. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Se lo dijo con una voz, vamos a usar la palabra de reprensión, de autoridad. Quítate delante de mí, Satanás. Y no le dijo Pedro. ¿Cómo le dijo? Note usted. Satanás. O sea, ¿por qué no le dijo Pedro? No, no, estás, como le dijo a Jacobo y a Juan, ustedes, o perdón, a los que anteriormente habíamos hablado. Miren, ustedes están bajo la influencia de un espíritu, están bajo el control de él. No, a Pedro no le dijo así. A Pedro le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Me eres escándalo porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Yo
yo le dejo a usted en su mente qué pudo estar operando entonces en Pedro. Creo que estaba usando la capacidad mental, volitiva y emocional de Pedro, que él estaba tan tocado y quebrantado por la noticia de que Jesús iba a morir en Jerusalén, que él le dijo, ten compasión de ti. Y esto suena como válido, ¿verdad? Pero lo que estaba operando ahí era el enemigo, tratando de desviar a Jesús, que eso no podía ser posible, pero sí podía ser posible utilizar uno de sus cercanos para poder transmitir o intentar desviar del propósito eterno de nuestra salvación al mismo Jesús. ¿Mm? Miren ese escándalo, porque no entiende lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Bueno, entonces uno piensa, Pedro, pero si Pedro es bien cercano y él estuvo afectado de espíritus inmundos en un momento determinado. Si ustedes leen en el capítulo anterior, y esto sí, me voy a salir de aquí o lo dejo ahí prendido, pero en el mismo capítulo 16, en el versículo 13, si ustedes ven sus Biblias, dice ahí, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, uno Juan el Bautista y otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dijo Pedro. Miren qué interesante. ¿A quién estaba usando el Espíritu Santo en ese momento? A Pedro. ¿Ah? Bien, entonces le dijo, ¿y vos quién decís que soy? Verso 15, verso 16. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo, ya ustedes saben, que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Mire todas las bendiciones que desató Jesús sobre la vida de Pedro en ese momento, las tremendas aclaraciones que se volvieron un entorno profético de lo que hoy es la iglesia, como le dijo, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y entonces, eso acababa de ocurrir. Cuando usted ve el capítulo 16, en el mismo capítulo 16, y se va al 20, entonces ahí encuentra que Jesús anuncia su muerte. El verso 21, y vemos lo que estamos estudiando en el verso 22, Pedro le reconviene y Jesús en el verso 23 le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No pones las cosas, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y se ve la operación tan clara del enemigo usando la mente, la voluntad, los sentimientos de Pedro. Ok. Otro pasaje que es bastante revelador es el pasaje de Lucas capítulo 13, verso del 10 al 13. Dice la palabra que una mujer llamada precisamente una de las hijas de Abraham, llegó con Jesús mientras él enseñaba en una sinagoga en sábado. Vamos a leer el pasaje. Y hay aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad desde hacía 18 años. Esto médicamente, desde una plataforma de enfermedad, estamos hablando de una enfermedad crónica que estaba teniendo esta mujer. Y ella andaba agobiada,
que en ninguna manera se podía estar, dice ahí, o sea, poner rígida, firme, con su espalda levantada. Y como Jesús la vio, la llamó y díjole, mujer, libre eres de tu enfermedad. Fíjese el término que Jesús usó. La palabra que Jesús usó ahí fue, eres libre ahora mismo de tu enfermedad. Y puso las manos sobre de ella, esa fue la segunda fase de esto. Y luego dice, se enderezó y glorificaba a Dios. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí pasaron dos cosas. Número uno, la mujer fue libre primero de algo que no estaba en su mente, en sus sentimientos o en su voluntad, porque ella quería estar bien. Ella fue libre de algo que estaba operando en su cuerpo físico y en este caso en la columna vertebral, que le había deformado prácticamente a ella. Era una enfermedad crónica, una malformación ósea, una condición de listesis, yo no sé qué era lo que había pasado ahí, pero Jesús la declaró libre de la enfermedad. En otras palabras, este pasaje nos prueba claramente que algunas enfermedades, no todas, y esto es en porcentaje, se dan bajo la influencia de una operación espiritual demoníaca. En este caso, Jesús operó libertad de la enfermedad y luego puso las manos sobre de ella y enderezó, y ella se enderezó. En ese momento se dio una sanidad divina que restauró la estructura, la composición y la conformación de toda el área ósea, muscular, tendinosa, cartilaginosa de la columna vertebral, que se restauró plenamente. Y entonces miren lo que pasa. No, este pasaje no es. Quiero que regresemos. Este pasaje está en... Vayamos. Vladi, está en mute otra vez. Te perdimos por un ratito. Bueno, sí, Ahora. sí, ya estoy de nuevo. Ok, Lucas 13, desde el 10. Les animo a que tomen su Biblia y lean el pasaje conmigo. Ahí estaba la mujer, verso 11, que hacía 18 años, dice ahí en esta versión, tenía espíritu de enfermedad, en el verso 11, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Esta versión Pastor de Reina 1960 es bien específica y dice que ella tenía, o sea, ella, dentro de su posesión tenía un espíritu de enfermedad. Lógicamente sabemos que estaba operando en la columna vertebral. Ella no se podía enderezar y cuando Jesús la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, puso las manos sobre de ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Ahora, el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en el que se puede trabajar y en estos puedes venir y ser sanados y no en día de reposo. Miren, el legalismo ciega de una manera que no podía ver el beneficio que esta mujer, esta pobre mujer de 18 años de una enfermedad crónica había recibido. Y entonces el Señor le respondió en el verso 15, les dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta mujer y esta hija, mire cómo le llama Jesús, y esta hija de Abraham,
que Satanás había atado 18 años, no se le debía de desatar de esta ligadura en el día de reposo. Y al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, porque todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Esta mujer claramente llamada hija de Abraham, una mujer de fe. Esta no era una mujer que anduviera, por ejemplo, en, en una cantidad de situaciones que no le permitían ni siquiera acercarse o conocer a Dios. No, ella tenía una devoción, tenía un conocimiento de Dios. Y el mismo Jesús le llamó una hija de Abraham, una hija de fe, no solamente por condición de ser parte de esa nación, sino porque ella tenía esa relación. El Señor la liberó. Y estas liberaciones traen también básicamente el enfoque que la liberación, mis amados, no puede ser para gente que no tiene una relación con Jesús. En realidad, la liberación es para los hijos, para los que tienen una relación con Cristo, para nosotros que somos líderes y que estamos pastoreando, desarrollando una actividad continua de atención a las múltiples ovejas que Dios nos permite tocar. Para nosotros es la liberación. Nosotros somos personas que continuamente debemos de estar, como dice Miriam, con el rastrillo, observando. Antes de yo, cuando Miriam me dijo que íbamos a tocar este tema, usted no se imagina, yo empecé a trabajar con todas mis áreas y de nuevo hay una cantidad de cosas que uno descubre que las trae en confesión y que empieza el Señor a operar y empieza el Señor a reorientar, a reverdecer, a traer, qué decir, un enfoque de cambio, un enfoque de detección de muchas veces la operación del enemigo que uno involuntariamente ha dejado que influya en ciertas áreas. Y el reconocer y el poder tratar con esto inmediatamente nos va a traer la libertad tan anhelada y la que inmediatamente nos permite experimentar su paz y su verdadera presencia, su gracia, su amor, su poder. ¿Mm? Este pasaje entonces prueba de otra manera diferente que después de 18 años de estar agobiada, esta mujer fue libre de ese espíritu de enfermedad. Y ella también fue sanada físicamente en un milagro portentoso que Jesús operó en ese día. Otro ejemplo que se dio es el de Ananías y Zafira, conocido por muchos de nosotros. Ananías y Zafira fueron personas que se convirtieron en el principio de la iglesia primitiva. Y esta narración habla de cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad, dice la palabra. Ah, y ellos esa heredad la vendieron en un determinado precio. Entonces él sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y dijeron, vamos a llevar solo una parte de lo que nos costó esto que vendimos. Vino, lo trajo y lo puso a los pies de los apóstoles. Y la situación es que les dijo, entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Miren qué cosa más que ven. Ellos tenían toda la libertad de poder haber vendido eso y tomado todo y no entregar nada, o tomar la mitad o tomar una tercera parte. No, el problema fue que ellos llegaron diciendo que lo que estaban poniendo a los pies de los apóstoles, en este caso,
era la totalidad del precio en lo que lo habían vendido. Y lógicamente, para maquinar toda esta situación, planear extraer el dinero, contarlo, ver la cantidad que era y todo, se dio a través de una influencia que un espíritu inmundo de codicia, me explico, que operan en la manipulación de robo y qué sé yo, trajo al corazón de ellos, para que ellos pudieran tomar esa decisión. Y, pero fueron confrontados por Pedro. Y al momento en que fueron confrontados, pues usó la palabra. ¿Por qué llenó Satanás y usa la palabra corazón? El alma fue la que se llenó de codicia, fue la que se llenó de mentira, fue la que se llenó de manipulación, fue la que se llenó de todo aquello que no se debía de haber hecho, porque ellos tenían la libertad de usarlo. La mentira particularmente, las bases de todo eso estaban influidas por el enemigo. La historia esta es bien trágica, pero aquí vemos también que ellos eran miembros de la iglesia primitiva. Ellos estaban prácticamente teniendo una experiencia con Jesús muy especial. Habían sido ya, se habían convertido, habían entregado su corazón a Jesús, pero estaban influidos, estaban afectados por espíritus inmundos. Una cosa que es importante saber, y es que la influencia de la contaminación demoníaca no se da como comúnmente la gente cree en términos del, de la vida sin Cristo. Por ejemplo, se ha maximizado mucho la cuestión de que el exorcismo, por ejemplo, que se presenta en las películas del exorcismo, las ah, experiencias de personas que están endemoniadas, maximizadas por Hollywood y todos los efectos y tanta cosa. Cuando la persona piensa en una persona que está afectada por espíritus inmundos o se le llama endemoniado, ellos pueden pensar, bueno, si una persona no camina como que fuera un cangrejo o saca espumarajos verdes o hace cosas, no. Ustedes van a notar que toda la narración de la influencia y la operación del enemigo se da en una forma sutil y casi intangible para, digamos, entre comillas, la vida natural de la gente. Casi no dice, ah, no, sí, pues. Vladi, estás en mute. Vladi, estás muteado. Ahora sí, Ahora, gracias. ahora sí. Pues lo notan ustedes que es una operación sutil. Se da a través de los pensamientos, se da a través de los sentimientos y es casi que imperceptible porque el nivel de contaminación dentro del medio o los medios donde nosotros nos desenvolvemos a veces es bien alto, pero imperceptible. Y es de esa misma manera opera dentro de las personas que tienen una relación con Jesús y que pueden en un momento determinado verse contaminados o afectados por espíritus inmundos. Miren este caso, es un caso bien conocido por todos nosotros. Es el caso de Timoteo. Ustedes saben que Timoteo fue un discípulo de Pablo. Pablo le llamó hijo, porque él prácticamente no solo lo dio a luz en términos de la salvación, lo llevó a los pies de Jesús, sino que
lo entrenó. Timoteo pasó tiempos tremendos con Pablo y Pablo era prácticamente no solo su líder, sino su consejero cercano. Y él aquí, en esta intervención que tiene con Timoteo, le dice estas palabras. En 2 de Timoteo capítulo 1, versos 6 al 8. Mira, Timoteo, yo vengo a aconsejarte que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios, y aquí menciona una palabra importante, espíritu de cobardía. Este espíritu aún se le puede nombrar directamente desde la base bíblica de este pasaje, espíritu de cobardía. Sino, no te ha dado Dios no te dio este espíritu de cobardía. Ahora traduzcámoslo o interpretémoslo. Dios te ha dado a ti espíritu o te ha dado poder, amor y dominio propio. Dios no te ha dado a ti espíritu de cobardía. Ese es lo que tú tienes en este momento en tu vida, este espíritu de cobardía. ¿Y qué es lo que pasa con ese espíritu de cobardía? El espíritu de cobardía trae estas cosas. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, que estoy preso, es cierto, estoy preso. Y esto puede darte pena o darte miedo, porque la ley romana en este momento puede caer con todo su peso. Pero no temas, ni te avergüences de dar testimonio del Señor, ni de mí, sino participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. En otras palabras, este espíritu inmundo desarrolla varios resultados operando en la vida de una persona comprometida con Dios. Vergüenza de dar testimonio. Lo apresa prácticamente para callar su boca. ¿Ah? No lo deja de participar de las aflicciones, sino más bien dentro de un sentido de comodidad. Y el poder de Dios no se ve como una necesidad, sino hay una autosuficiencia continua para hacer las cosas, aún dentro de la obra de Dios. Este es un espíritu inmundo llamado espíritu de cobardía. Ahora pregunto, ¿Timoteo sería cristiano? ¿Sería Timoteo un hijo de Dios? Él estaba expuesto a esta situación de contaminación, probablemente por ignorancia o por sencillamente estar solo ministerialmente trabajando en aquella área. Él fue afectado por espíritus inmundos. Ahora bien, todo esto que tiene que ver con la posibilidad de que un cristiano pueda estar afectado por espíritus inmundos, el énfasis de esa realidad debe de ser minimizado con la enorme autoridad que Jesucristo nos ha dado a través de su muerte y resurrección. Jesucristo, dentro de lo que se ha restaurado para lo que es traer orden y restauración a la misma tierra y a todo lo que en ella se mueve, pues pone en una punta de lanza estos ministerios, y el ministerio de liberación es uno. Ustedes lo pueden ver en capítulo 8 de Romanos, cuando dice que la misma tierra espera y anhela la manifestación de los hijos de Dios, porque la misma tierra va a ser libertada en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La libertad gloriosa de los hijos de Dios es una condición que se mantiene progresivamente activa. No es un acto único, sino en todo momento se está dando esta libertad. Y no se hace para obtener paz ni para
tener un resultado. No, sencillamente se hace porque es un mandato de primer señal. Jesucristo lo dijo claramente en Marcos 16:16, cuando habla de las señales, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Dice la primera señal, en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, hoy en día a veces pensar en que uno puede echar fuera demonios en cualquier circunstancia del día, pues tal vez no cabe en la mente natural. Pero déjenme decirle que eso debe y puede ser una práctica continua en muchas cosas que uno puede detectar en el diario vivir. Y aún de nuestra propia vida. En nuestra propia vida se puede saber el dominio de la persona del Espíritu Santo en nuestro espíritu va generando también el detectar ciertas contaminaciones que a veces han estado ahí por un buen tiempo en nuestra vida y que llega el momento de comunión que nosotros podemos detectar eso y decir, esto hay que echarlo fuera. Por lo tanto, yo puedo renunciar a eso ahora mismo y puede ser echada esta obra del enemigo o este espíritu inmundo o esta entidad que ha estado aquí tratando de tomar control. La pura verdad, esta es la pura verdad granítica. El diablo y sus demonios fueron totalmente vencidos en la cruz del Calvario. Dinámica y totalmente vencidos. Dice la Biblia claramente que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio. El imperio de la muerte era aquel que tenía la capacidad de separarnos, de crear levantar una pared entre Dios y nosotros. Hoy eso se rompió, el velo se rasgó, por lo tanto la comunión con Dios es una realidad de 24 horas para todo el que la quiera disfrutar. Y a través de esta comunión se van a detectar todo el tiempo los intentos fallidos del enemigo por tratando de tomar el control total de todas las circunstancias de la vida. Jesucristo triunfó y Él tiene las llaves del infierno y de la muerte. Él participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía imperio de amor. Así es que ante cualquier situación, condición, que no solamente detectemos nosotros fuera de nosotros, sino la principal, que es la que puede operar en nosotros mismos, inmediatamente puede ser inactivada y expulsada. Y eso se hace reconociendo y tomando cada una de estas cosas que ven. ¿Cómo estamos en tiempo? No todo lo que nos sucede es demoníaco. Tenemos que No, saber claro, diferenciar cuando es un conflicto, cuando es algo que tenemos que decidir, decisiones que tenemos que tomar, asuntos que tenemos que resolver, cosas de comunicación que tenemos. O sea, hay que hacer una diferencia entre lo que es demoníaco con lo que es simplemente cosas emocionales o cosas que simplemente son las crisis de la vida normales que vivimos. Ahora bien, claro. para poder tener esa capacidad, como decía Vladi, de poder determinar y darnos cuenta que hay una presencia de un espíritu del mundo que nos está afectando. Por eso es que Dios nos entregó dones a la iglesia. Y de los 9 dones, hay uno solo que está destinado a la detección de demonios, que es el discernimiento de espíritu. Ujú. El discernimiento Sí, de espíritu. y hay un detalle, ese discernimiento de espíritus Ujú, detecta demonios claro, y es tan burdo la operación del enemigo que la podemos detectar aún en lo natural, sí, porque también el discernimiento de espíritus detecta la manifestación de Dios, su manifestación angelical, claro, puede su discernir lo que manifestación. sea, hacer la diferencia. Exacto. ¿Qué es de Dios, lo que no es de Dios? Y Ujú, lo que es emocional, lo que tiene que ver sencillamente con la carne, con lo que tiene, me explico, claro, como decía claro. Miriam, ¿no? Te da Ujú. la diferencia, te da la diferencia. Perdón. Muy bien, entonces hay unas cosas que lo vamos a seguir compartiendo, Vlad y yo.
hay unas cosas que realmente en medio de esta base que ha dado Vladi esta noche sobre la realidad de que nosotros los creyentes podemos estar afectados con espíritus inmundos. Así que hay la posibilidad de que iglesias, que es la mayoría de las iglesias que no trabajan la liberación, que utilizan la liberación casi siempre para lidiar con el recién convertido o con el inconverso que están evangelizando. Una de las cosas que nosotros decimos claramente, no oramos por nadie por liberación que no tenga un encuentro con Cristo. Mm. Es necesario que esa persona esté en Cristo para que el hombre fuerte esté en ello, que es el Señor, y podamos en el nombre de Jesús libertarlo. Porque si tú libertas a alguien que no tiene pacto con Dios, los demonios que se van a regresar y la condición postrera va a ser peor que la primera. Por esa razón es necesario que esa relación con el Señor esté establecida para que entonces esa bendición, que es el pan de los hijos, la liberación y la sanidad, pues podamos disfrutarla y también aplicarla a otras. ¿Qué cosas nos pueden contaminar, Vladi? Mm. Buenas noches, saludos. Tengo una preguntita, Sí, más bien un comentario, Miriam. Sí, Sí, en ese sentido, pues nos estás diciendo que como pastores entonces o líderes que tenemos espacios para ministrar, si de pronto llega a nuestra oficina una persona que está, pues que está pasando por diferentes situaciones y no, en la intervención, no, el espíritu pues en ese momento no lo ha convencido de pecado, de justicia, de juicio, en ese sentido, ¿qué se hace? Se le ministra, pues, pero como se deja atado entonces sí, lo que esté manifestando. exactamente. Lo que hacemos muy bien es esa aclaración que está haciendo pastora Janet. Es que exacto. si la persona, lo que hacemos es que atamos lo que puede estar presente, pero no se echa afuera. Lo que está presente, puede, solamente con atar los espíritus inmundos que están en una persona, hay una diferencia en la vida. Pero por supuesto, la persona no es libre, no está libre. Esa persona, nosotros estuvimos trabajando en estos días, la pastora Janet y yo, con una persona que en ese caso aceptó al Señor, pero abiertamente dijo que no quería perdonar, que no estaba dispuesta a perdonar en el momento. Y lo que hicimos es que atamos lo que estaba impidiendo que ella perdonara, ¿verdad? Y entonces la orientamos y tenemos claro la fe de que ella va a volver para poder completar ese proceso. Pero una persona que está invadida por demonios en su alma o en su cuerpo, lo que sea, y que de alguna manera no tiene un encuentro con el Señor, no le decimos, amigo, no se le puede libertar porque le vamos a hacer más daño. Si sacamos de ahí lo que está presente, al no estar bajo el control del Espíritu Santo de Dios y el Espíritu morando en ella, los demonios que se fueron van a regresar y van a traer 7 peores. Y la condición postrera de la persona va a ser peor que como empezó, como llegó a nosotros. Así que en ese caso particular, lo que hacemos es que oramos, la encomendamos al Señor y mantenemos atados esos demonios, ¿verdad? Los atamos, pero hasta que la persona no llegue al Señor, no se le puede libertar. ¿Qué tú dices? ¿Tienes algo que añadir, Vladi? Sí, es exactamente porque es claro, fíjate, este tema se enfoca para los cristianos para poder convencernos de que un cristiano sí puede estar afectado por espíritus Claro. inmundos, Ujú, ujú, pero es por la plataforma de pensamiento que hay, que se cree que la liberación es para la persona que es inconverso o la claro. persona inconversa y que no tiene una relación con Jesús. Y la liberación para ellos no puede ser, Ujú, porque es con lo que decíamos al principio, ah, la casa, cuando en el caso de nosotros que somos el templo de Dios, nos volvemos el templo de Dios porque Él habita en nosotros y claro. somos, Él es nuestro dueño. Por Ujú, eso es que nosotros sí podemos ser afectados por espíritus inmundos, pero no podemos ser poseídos. ujú. Y en el caso de la persona que no tiene una relación con Jesús, sí puede llegar a niveles de posesión porque el enemigo manipula a todo nivel y a tal grado que en términos naturales lo puede meter en un proceso de enfermedad mental donde El va a caso, perder en el, un momento determinado la el ca- mente y puede el llegar caso del a Gadareno, una condición el de caso del Gadareno. esquizofrenia. ¿Mm? Sí, exacto. El caso de Que son Gadareno es un muchas ejemplo. Uno, personalidades y tanta cosa, ¿verdad? dice, Pero sí, en realidad
también eso es limitado, porque el enemigo no tiene todo el poder, está bien limitado. Y nosotros, para las personas que no son cristianas, podemos tener oraciones de autoridad, no solamente atar los demonios en determinada parte del cuerpo, y hay que señalar la parte donde deben de estar, sino someter bajo palabra de juicio todo espíritu inmundo para que tenga una reacción contraria y que él no se sienta cómodo allí, porque ahí hay una palabra ya de liberación que está gestando un ataque hacia ese espíritu inmundo, porque la autoridad de Jesús es mayor, es no solo por creación, sino por redención. La redención no la puede frenar el enemigo. Eso es. Ya, si esta persona es escogida y Dios lo tiene en su corazón para salvación, se le generará la palingenesia, la vida de Dios entrará en él y será libre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y una de las cosas que podemos tocar, nos queda pocos minutos para terminar, y por supuesto no se puede tocar ese tema ampliamente, pero por lo menos por encimita podemos decir cómo nos contaminamos. Qué cosas, Así. casi siempre se habla, hay hasta un libro que escribió alguien que se llama Las Cuatro Puertas, y lo que toca es que, claro, son muchas más puertas que esa, pero esa persona en particular identificaba cuatro puertas a través del cual los espíritus inmundos pueden afectar nuestra vida. Es el ocultismo, así que nosotros que venimos de familias en Latinoamérica, donde ha habido mucha presencia a veces de prácticas de espiritismo y que ha habido otro tipo de experiencias con el ocultismo, nuestros padres o nuestros abuelos. Es importante identificar si hay cosas que están presentes en nuestra vida, sean miedos, temores a la oscuridad, personas que ven cosas, celajes, cualquier tipo de experiencia que como quiera, a pesar de estar en Cristo, se mantiene y que tú puedes decir, esto me pasa, pues entonces sería bueno ir haciendo su listita. Cuando yo digo la listita, me estoy hablando de que mientras estamos nosotros hablando y enseñando, tú vas recordando cosas, el Espíritu de Dios está trayendo vivencias, recuerdos a tu vida, cosas que tú has vivido. Tú vas a estar apuntando esos datos, porque en el día de ministración esas cosas van a ayudar para poderte ministrar. Así que el ocultismo pues, es una puerta. También las heridas que hemos estado tocando son las heridas. Bueno, que a través de eso entran espíritus inmundos. También entra por lo generacional, las contaminaciones generacionales que vienen familia por familia, que eso lo vamos a tocar más tarde. Abren puerta al enemigo. Y por supuesto los pecados. El pecado abre puertas. Un pecado no confesado deja una puerta abierta. Y esa puerta va a hacer que la persona se afecte y que ese pecado que no se confesó pueda tener derecho legal para seguir visitando generación por generación a padres. Dice que hasta la tercera y cuarta generación he visitado el pecado de los padres sobre los hijos. Pero hay otras cosas que nos contaminan también. Mira, Miriam, en Sí. relación al ocultismo y las cuestiones que hoy están tan en boga, que se sueltan por los medios de comunicación, yo recuerdo claramente que cuando yo ya tenía un tiempo de convertido, pero los que oraron, vamos a decir, la primera vez por mí fue Norman y Roberto Ávila. Y yo recuerdo claramente que antes de yo ser cristiano, yo practicaba la macería, practiqué espiritismo, ah, ah, yo me leí completo el Evangelio según el espiritismo de Alan Kardec y practicaba transmutación, desdoblamiento astral. O sea, cuando ellos empezaron a orar por mí en relación a todo eso que yo creía, porque yo tenía una sed de Dios y donde quiera que me hablaban de Dios, yo iba ahí, yo no sabía los niveles de contaminación. La liberación fue efectiva. Todo eso salió prácticamente porque, bueno, desde pequeñito mi mamá me llevaba, por ejemplo, si a la casa de doña Mercedes, se llamaba la señora, ella practicaba espiritismo. Y si se perdía algo en la casa, doña Mercedes decía, eso lo cogió tal persona o está en tal lugar y ahí nos daba agua para tomar y
las paredes llenas de santos, de cuadros y de todas las cosas, todo eso genera contaminación. Estamos Claro que sí, sí, reforzando esta parte, pero sí, hay puntos esenciales o particulares que en las diferentes culturas se dan, ¿verdad? claro, Sin término de hacer peyorativo, pero sí, dentro del mismo catolicismo se da un sí, sincretismo. Aquí en Guatemala, oh, por sí, ejemplo, es bien común la, que dentro de la idolatría operen espíritus inmundos. Y claro, como el asunto es que se le entrega al ídolo, mm, pues una ofrenda, vamos a decir, a veces los mismos hijos, y esa al entregar a un ídolo, aunque sea el más santo de los santos, uno sabe que claro que detrás sí, de los ídolos operan espíritus inmundos, sí, ¿verdad? Que, definitivamente, que, que, que trastocan áreas emocionales, heridas, un montón de cosas, y particularmente la sexualidad. ujú, ujú. Las Y ataduras también ¿cómo es? No, se le bautiza, se le dedica, se le dedica, se le pone el nombre de los santos o de las vírgenes, todo ese tipo de cosas contamina. ¿verdad? La idolatría a veces a una entidad particular, a una virgen en particular, a un santo en particular. Ajá. Nos damos cuenta de que esa es la veneración, el haber ofrendado, el haber adorado de una manera a nivel de familia o a nivel personal, va a Ujú, provocar una contaminación con relación. Yo muchas veces ministrando personas que han estado ligadas a la santería, mm, de momento, yo recuerdo de un hombre en particular que vino, que yo lo estaba administrando y él vino para que yo orara por los pies porque le dolían mucho las piernas. Era un hombre mm, bien alto él. Y entonces, y él se crió en la iglesia, desde niño. Y de momento, pero cuando estaba hablando con él le pregunté, ¿en tu casa ha habido algún tipo, alguien ligado a San Lázaro con adoración? No, me dijo, no, no, sí, yo me crié en la iglesia desde niño, yo no, yo nunca adoré a San Lázaro. Y yo dije, ok, nos seguimos hablando y de momento yo le digo, oye, una cosa, pero ¿dónde es que tú vives? En un momento que estaban hablando, me dijo, no, yo vivo o tú no, pero yo vivo, mira, por Santa Bárbara. Tú sabes, el callejón donde en la esquina está el colmado San Lázaro. Y del momento él me describió a nivel territorial lo que estaba operando y yo me le quedé, yo dije, ok, San Lázaro está presente, sí. Cuando yo me puse a reprender que saliera de las piernas ese espíritu de San Lázaro, él comenzó, él un hombre de más de 350 libras, grandísimo. Y él le ha dado un brinco en aquella silla, se estuvo de pie y empezó a gritar y a decir, es que me están enredando las serpientes en mis piernas, siento serpientes enredadas en mis piernas, sí, moviéndose de un lado a otro. En el momento sí. de reprensión se manifestó lo que estaba amarrado en esas piernas, que era aparentemente una Ujú, condición física, de una gota claro. o pensando en cualquier otro diagnóstico que se le hubiese dado, pero era una contaminación de ese espíritu de San Lázaro Espiritual. que afecta a las piernas. ¿Qué es lo que tiene ese santo que en las religiones de la santería católica lo han encumbrado? Es que tiene las piernas lastimadas, llenas de llagas y todo ataque de alguien que tenga pacto con, a veces hasta los jóvenes, con la cuestión esta de los bling, los collares estos carísimos que se ponen en los cuellos los jóvenes hoy en día, con la cuestión Ujú, del rap, ellos muchas veces utilizan ídolos como yo he visto colgando San Lázaro, gente que no adora San Lázaro, lo usan como adornos, pero los ujú, contamina, por eso los souvenirs, las cosas que a veces compramos. Yo recuerdo una vez que, ahora Soki está conectada, mi hermana está conectada, pero yo recuerdo una vez que en los primeros años que Soki estaba casada, que me llamó porque no podía, estaba bien afligida, bien asustada, dice, yo compré un niñito y ese niño me está mirando todo el tiempo. Y entonces ujú, era una figura de un niño con una manzanita en la mano, lo más lindo el nene, y estaba en yeso y paradito en un estanque, ya lo había puesto. Y yo le dije, ¿dónde lo compraste? Me dijo, se lo compré a unos haitianos. Y ellos son personas que pactan sus productos, que los quieren vender. Y como los quieren vender, los pactan primero, los sí, consagran. pues, Y entonces mira. aquellos nosotros oramos, quebrantamos aquello
y simplemente el temor se fue y ella no volvió de nuevo a sentir ese temor que sintió ese día en particular donde trajo eso que ella había comprado. Hay que tener cuidado con lo que uno compra y con lo que uno adquiere, ¿verdad? Definitivamente. Y cuando hemos estado en familias que han tenido prácticas como esta, es importante ver si queda algo en correlación en nuestros pensamientos, en nuestra vida, en nuestra conducta o en alguna tendencia hacia un pecado o la práctica de un pecado que no la puedo dejar de ejecutar, de llevar a cabo, sea en el área sexual, sea en el área que sea, si hay algo que es como una atadura, que no me suelta, que no importa que yo ayune, que yo ore, que yo confiese, que yo me arrepienta, vuelve y se repite, hay posibilidades de que haya esa área esté atada. ¿Okay? El tema de las ataduras, de la contaminación es amplísimo y es por eso tan importante reforzar la autoridad del creyente, la autoridad que tenemos en la palabra y en el nombre de Jesús para poder detectar inmediatamente todo aquello que y no caer dentro de un legalismo ciego, sino tener el balance de poder poner las cosas en su sitio, establecer lo que es contaminación, denunciarlo y destruirlo en el nombre de Jesús. Claro, A de veces una forma teniendo natural. el ídolo ahí, o digamos qué sé yo, eh, muñeco, lo que sea, la persona no lo tiene, uno puede orar sobre eso y concentrar una eficacia de la palabra, como que es viva, eficaz, penetrante, cual espada, ¿sí? Claro que sí. Se rompan las ataduras y de su propia, ¿cómo decir?, decisión, las personas se deshacen de las cosas. Claro que sí. Empiezan a renunciar a eso y a Amén. dejar. Porque a veces se oye externo y se oye como que uno fuera, no sé, místico, Sí. qué sé yo. Pero Pastor no. Jaime, Ajá. Pastor Jaime quiere decir algo. Pastor Jaime, ¿usted quiere Bueno, preguntar? quiero decir algo. Quiero añadir que claro. déjeme poner la cámara porque estoy con la imagen de. Ok. Quería añadir que una de las palabras que Jesús enseña acerca de la contaminación es que lo que entra al hombre, por ejemplo, la comida, no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre. O Sí. sea que las puertas en algún momento dado se abren en nuestro corazón, en nuestra alma, o las abrieron algunos antepasados de nosotros y esos espíritus creen tener todavía un derecho legal sobre nuestras vidas por los pactos ancestrales. Entonces ahí entra la profecía del Antiguo Testamento acerca del nuevo pacto, donde no se dirá más que los padres comieron las uvas agrias y a los hijos le dio la dentera. Entonces, ahí entra la autoridad del nuevo pacto en la sangre de Cristo para romper esas maldiciones generacionales. Pero las puertas, la contaminación es lo que sale del corazón del hombre. Así que tenemos que tener muy pendientes qué está pasando en nuestro corazón. El corazón es engañoso y tenemos que estar pendientes qué está pasando en nuestro corazón y el discernimiento de espíritu también nos va a ayudar a reconocer en esto yo necesito algo más que quizás arrepentimiento, necesito sanidad, necesito liberación. Muy bien. Y este tema, con que no, es mucho más completo, no lo vamos a poder cubrir porque ya llegamos al tiempo de tener que despedirnos, ¿verdad? Son las 9:04. Así que tenemos que, para honrar el tiempo que hemos decidido hacer, pero va a haber un momento dado, no sé si en la quinta lección o en la sexta, que vamos a lidiar con lo que son las maldiciones, con lo que son los juramentos, las que son las fortalezas y con lo que es los espíritus generacionales. Cuando toquemos ese tema, vamos a volver a retomar estas puertas, cómo ocurren contaminaciones, y vamos a cubrir un poco más. Vamos a terminar con una oración, Pastor Vladi. Ora para que en medio de esto que se ha soltado hoy,
el Espíritu de Dios abra y muestre a cada uno y revele al corazón, y que cada persona que ha estado escuchando pueda mirar y darse cuenta de si en su vida hay algún área de atadura que necesite ser libertada. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra, por la apertura y por el mover precioso de tu espíritu, Señor. Exactamente de dentro del corazón es donde vienen los malos pensamientos y todas aquellas cosas que contaminan. Y todo aquello, Señor, que nosotros a través de lo que escuchamos hoy pudimos haber dicho, esto me está afectando a mí. En este momento, Espíritu de Dios da la certeza Eso de es. encontrar lo que se tenga que encontrar y que tu obra perfecta, aun si tú no quieres que esperemos, puedes empezar a romper en el nombre de Jesús toda operación del enemigo. Todo el que me oye y si estas palabras que salen de mi boca entran en su ser, los decreto y los declaro libres en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean libres ahora mismo, libres de toda operación contraria, de toda operación oculta, en todas las áreas emocionales, mentales y volitivas. Ahí deseto una palabra de libertad progresiva, una palabra creativa que rompe ataduras y que rompe cadenas y que cancela maldiciones y que produce sanidad en el nombre de Jesús. Todo esto que hemos estado hablando hoy, espíritus inmundos que operan en la venganza, en el resentimiento, como el caso de estos dos discípulos que fueron rechazados, en el nombre poderoso de Jesús. Decretamos la salida despavorida de toda fuerza del enemigo y desde ya se empiezan a ver los resultados, toda lástima propia, toda autocompasión, todo aquello que nos ha metido entre un hoyo en el nombre poderoso de Jesús. Sean libres ahora, libres en el nombre de Jesús. Sé libre en el nombre de Jesucristo. Todo aquello que opera aún en el área financiera, con escondrijos, con cuestiones que no tienen que ver con la realidad del manejo financiero. En el nombre de Jesús, mío es el oro, mía es la plata, dice el Señor. Tú no tienes arte ni parte, ni siquiera riqueza, porque ladrón eres llamado y en este momento te echo fuera en el nombre poderoso de Jesús. Fuera de toda el área financiera de los que me escuchan hoy, ahora mismo. Llega hasta ahí esta palabra de liberación, se arranca de raíz y veremos exactamente testimonios y resultados de la oración directa que tú, Señor, pusiste en nuestra boca para que llegara al oído y entrara en el ser. Si alguno violare el templo de Dios, dice la palabra claramente, Dios destruirá el tal. Así es que nadie, ningún espíritu inmundo que esté queriendo habitar o esté agazapado en cualquier área de cualquier templo de los que me están oyendo ahora en este momento, yo decreto su salida y se van ahora. Y ya no vuelven más. La puerta se abre para que salgan y se cierra por y si quieren regresar. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú escuchas, porque tú interactúas, porque tú usas nuestras vidas inmerecidamente para poder trazar, establecer y dinamizar tu propósito eterno de restauración y salvación de toda la gente, Señor, que se involucra en esta preciosa realidad de la liberación y de la sanidad interior. Sea tu nombre glorificado en esta noche. Se trae la paz, viene la paz en el nombre de Jesús y progresa al 100, al 30 y al 60 por uno en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, Pastor Vladi Zúñiga. Vladi va a estar con nosotros por acá en octubre, así que lo vamos a tener con nosotros aquí otra vez, en otro tiempo. Y gracias a mí por sacarle su tiempo y para compartir esta noche con nosotros esta palabra, que es una palabra importantísima en medio de lo que estamos enseñando. La semana que viene yo voy a tocar algo sobre el cuerpo, les dije, ¿se acuerdan?
voy a tocar sobre el cuerpo, y entonces entra el pastor Jaime Galván a tocar otro tema sumamente importante, crucial, con relación a la sanidad y a la liberación, que es la salvación por gracia. Aunque me parezca que es un tema más bien teológico y doctrinal, es importante porque el punto que queremos establecer es lo que el pastor, el doctor Mario Rivera Méndez, de Cientoterapia Siempre, una doctrina sana, sana, y una doctrina enferma, enferma. Por lo tanto, el tener claro esa realidad de nuestra salvación, que es por gracia, fuimos justificados por la gracia de Dios, por su sacrificio, no por nuestras obras, es sumamente importante cubrirlo. Y así que vamos a tener esa experiencia de ver la exposición magistral, que él siempre lo explica de una manera tan hermosa, tan tremenda, tan clara, a través de Pastor Jaime. ¿Ok? Lo vamos a tener. Por lo tanto, les damos gracias por estos minutos que han estado con nosotros en adición al tiempo, y nos volvemos a ver la semana que viene. Con la paz del Señor los bendigo, y con mucha gratitud de que hayan sacado de su tiempo para compartir este tiempo con nosotros. Bendecidos todos. Nos vemos. Amén. Dios les bendice. Bye.